Querido Manuel, buenas tardes, un gusto en saludarte también para nuestro querido Jesús Escobar. Les envío un fuerte abrazo desde Zacatecas y a todo el auditorio. Muchas gracias, estimado Carlos. También te envío un fuerte abrazo a ti, estimado Jesús. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, mi querido Manny, mi querido Carlos? Un abrazo y siempre honrado de poder compartir esta mesa con ustedes. Muchas gracias, encantado y privilegiado como siempre. Inicio contigo, querido Carlos, sobre pues el tema del momento, ¿no? Tres medios internacionales, dos de Estados Unidos, uno de Alemania, este último a través de una columna de Anabel Hernández, señalan al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de haber recibido dinero del narcotráfico en el año 2006. También asegura, en el caso de Anabel Hernández, lo estaba leyendo en la columna, que el hoy presidente, habría sostenido una llamada telefónica con la Barbie, ¿no? De manera personal, con el narcotraficante La Barbie, para agradecerle por los apoyos. En fin, he visto muchas reacciones el día de hoy. Lo que más me llama la atención es la respuesta del presidente, no tanto en señalar lo que en otras ocasiones, como a Carlos Loret de Mola, sería es un corrupto, es una difamación, sino que aquí el presidente López Obrador utiliza la conferencia mañanera para decir: denuncio no a los periodistas, sino al gobierno de los Estados Unidos. Ya respondió la DEA, el gobierno de los Estados Unidos, que actualmente esa carpeta de investigación no está abierta, sino que se cerró hace 13 años. Y entonces la pregunta del millón, Carlos, es: ¿por qué? ¿Por qué en temporada electoral? ¿Por qué 2 días después de la intervención de Jorge Ramos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué parece todo un baile preciso y coordinado? Desde el año pasado, el presidente López Obrador ya había informado, había alertado a la población, a México, al mundo, a través de las mañaneras, que la oposición estaba muy desesperada, andaban muy nerviosos, muy ansiosos, y dijo el presidente López Obrador que se iba a poner peor, que se iba a poner más violento, que habíamos que tener más cuidado, inclusive los ha convocado muchas veces pues a tranquilizarse, a calmarse, a seguir haciendo las cosas en el marco de la política, y esto pues viene operando desde hace mucho, desde hace bastante tiempo. Hay que recordarle al auditorio que el presidente López Obrador mínimo ha sido investigado hasta por debajo de las piedras durante 30 años, desde que nació el PRIAN, desde que Salinas de Gortari se robó la elección con el apoyo de Diego Fernández de Ceballos, entre algunos otros, que fue cuando nació el PRIAN. Y desde entonces, pero desde antes, ya se le investigaba a López Obrador, porque siempre tuvo sus roces con Salinas de Gortari, tuvo roces con otros dentro del PRI, sabemos la historia, y después, pues en 30 años no le han logrado encontrar absolutamente nada. Resulta que ahora, pues hasta el 2011, se sabe de esta investigación de algo que presuntamente ocurrió en el año 2006, cuando en el 2006 el que ganó la elección se llama Felipe Calderón Hinojosa. Y vámonos a la historia, porque no se puede hacer análisis si no nos vamos hacia atrás, si no nos vamos a la historia, porque es importante, que nunca le han encontrado nada al presidente de la República, pero es importante recordarle al auditorio quién desgobernaba la nación en el año 2006. Se llama Vicente Fox Quesada, un Vicente Fox Quesada, un delincuente electoral, entre otras, que pues él cínicamente ha aclarado y está en redes sociales que él hizo todo lo posible y metió todo el poder del Estado mexicano para derrumbar la elección del presidente López Obrador. Ya el ahora presidente ya lo habían desaforado. Vicente Fox opera para robar la elección y que llegara el genocida y espurio de Felipe Calderón Hinojosa en el año 2006. Pero ¿quién trabajaba con Vicente Fox? ¿Quién viene desde el Salinato? Se llama Genaro García Luna. No sabía nada Genaro García Luna con los vínculos con el crimen organizado. ¿Quién estaba a cargo del Instituto Federal Electoral? ¿A quién habían puesto? Al ahijado de Felipe Calderón y de su esposa Margarita Zavala, que se llama Luis Carlos Ufraude, Luis Carlos Ugalde, que avaló ese fraude electoral. ¿Quién más estaba dentro del IFE? Se llama Hildebrando Zavala, hermano de Margarita Zavala, que es el que orquestó y organizó el programa de resultados rápidos, el PREP, y ya sabemos del algoritmo, donde un voto que salía a favor de López Obrador, mínimo salían 5 en contra de él, o sea, 5 a favor de Felipe Calderón Hinojosa,
y ni Hildebrando, ni tampoco Luis Carlos Ugalde se dieron cuenta, tampoco el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tienen órganos de control, que tienen órganos de análisis, no se dieron cuenta que presuntamente había dinero ilegal, porque no se dijo nada, y además pues resulta que al que le pagaron la campaña pues fue el que perdió, porque supuestamente ganó Felipe Calderón Hinojosa. Luego llega el 2012. No hizo nada el PAN, el PRI, el PRD, el PRIANRD, no hicieron nada para descarrilar a López Obrador porque no querían que llegara. Inclusive sabemos cómo ha tenido las manos metidas el gobierno estadounidense de manera histórica en nuestra nación, y son los principales orquestadores de que no querían ni en el 2006, ni en el 2012, ni en el 2018 que llegara López Obrador, porque tenían miedo de que se fueran a privatizar las empresas que tenían y que tienen más con esta inversión extranjera histórica los estadounidenses. Así es que pues, se vino orquestando todo ello. No solamente fue en el 2006, 2012, pero en el 2011 se hicieron las investigaciones. No pudieron haberlas presentado para que no llegara ni siquiera a la elección en el 2012 el presidente López Obrador, cuando desde antes, también en el 2011, recordemos que fue cuando nació el movimiento. Luego se creó ya como asociación civil y después ya fue partido político. Pasa el 2012, se llega a la elección del año 2018. Si ya tenía toda la información Estados Unidos, ¿por qué no la detonó? ¿Por qué no hicieron para detener al presidente Andrés Manuel López Obrador? Máxime cuando se vio que era un tsunami mucho antes de la elección, que obviamente arrasó, ya lo sabemos, en el año 2018. Muchas inferencias, muchos infundios por parte pues, de este personaje que se llama Tim Golden, que entre otras, bueno, pues hay que recordarle al auditorio que fue corresponsal en México del The New York Times y muy cercano a Otto Granados, a José Carreño, y nada más y nada menos que estos dos personajes pues fueron voceros en la presidencia de la República de Carlos Salinas de Gortari. Pero ¿qué sucede en 2006? Que llega Genaro García Luna ya como secretario de Seguridad Pública y no sabía nada con toda la operación que traía a favor del cártel del Chapo Guzmán, porque resulta que el testigo protegido en Estados Unidos, pues resulta que era miembro de ese cártel, era miembro del cártel del Chapo Guzmán. Entonces, pues aquí hay muchas inconsistencias. Anabel Hernández no ha presentado absolutamente nada. El tal Tim Golden, pues pone como título, para aquellos que saben inglés y que lo han traducido muy bien, pone una pregunta y Anabel Hernández afirma lo que es una pregunta, pero Anabel Hernández afirma sin presentar ninguna prueba. Habla de una llamada telefónica, habla de un audio que nunca presenta, donde supuestamente López Obrador le dio las gracias a la Barbie, pero resulta que la Barbie, cuando fue detenida, al que denunció fue a Calderón Hinojosa y a Genaro García Luna. Por eso la Barbie estaba sonriente, porque luego se supo que era informante la Barbie de la DEA. Entonces, viniéndonos al presente, llega el 2018, no se hizo absolutamente nada, porque efectivamente, Manuel, como tú preguntas, en el 2024, 4 meses antes de una elección, están sacando todo esto, insisto, con infundios e inferencias, porque ni Tim Golden ha sacado ninguna prueba, y mucho menos Anabel Hernández. Todos se lo achacan, entre otros a Nico, que muchos años fue chofer del presidente López Obrador, pero no se dice que le haya llegado el dinero directamente a López Obrador. Supuestamente la llamada que dice Anabel Hernández, donde López Obrador le dio las gracias, pero pues ya hoy fueron brutalmente desmentidos, porque en entrevista para Carmen Aristegui, Mike Vigil, que era en ese momento, en el 2006, jefe de operaciones de la DEA, pues desmiente de manera... Para Luis Cárdenas, estimado Carlos. Para Luis Cárdenas, gracias. Mike Vigil desmiente a Anabel Hernández, inclusive dice que, bueno, pues denuncia a ese tipo de periodismo, entre comillas, que son muy, pues él no lo comenta como amarillistas, lo da con otro nombre. Gracias por la corrección, mi querido Manuel. Pero el periodista Jesús García, para el medio muy importante en Estados Unidos para habla hispana que se llama La Opinión,
pues le confirma el Departamento de Estado, porque Jesús García dice en su columna que pidió información a la DEA y la DEA lo redirigieron inmediatamente al Departamento de Justicia. ¿Y qué dice el Departamento de Justicia? Que esa investigación fue cerrada porque no hay ningún dato, nada verificable que pudiera ir en contra del presidente López Obrador, que pues fue cerrado desde hace bastantes años y que pues no hay absolutamente nada que perseguir en contra del ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Manuel, Jesús. Muchas gracias, estimado Carlos. Justamente sobre eso, Jesús, estoy leyendo actualizaciones sobre el caso y veo que Tim Golden pues se echó para atrás, está reculando, ¿no? Se dio un festín la oposición entre la tarde-noche de ayer, Jesús, y en la mañana de hoy. Bueno, hasta la propia Xóchitl Gálvez, en estos ejercicios de comunicación que trata de hacer, dijo, no, hay que hacerle caso a Tim Golden, a los periodistas involucrados. Son ganadores de 2 premios Pulitzer. Bueno, hace cuestión de unos minutos, Jesús, Golden da una entrevista, ¿no? Y lo voy a citar textualmente. Nosotros no estamos diciendo que hay evidencias innegables, contundentes, de que se hicieron esas donaciones. Yo creo que la gente debe sacar sus propias conclusiones. No estamos diciendo que pasó o no pasó, porque nos parece que no es concluyente la información. Es decir, Tim Golden, el autor de esta investigación, Jesús, está reconociendo que no tiene pruebas, que no hay, y lo vuelvo a citar, que no hay evidencias contundentes o innegables de que se hicieron esas donaciones. Entonces, ¿por qué el motivo de publicarlas en un contexto electoral, Jesús? Te escucho, maestro. Fíjate que ahí vamos a tal vez a diferir un poco. ¿Y a qué me refiero con esto, mi querido Manny, mi querido Carlos? Yo tuve la oportunidad de 3 aspectos en las últimas horas. De leer la versión en inglés, de leer la versión en español y de ver el manejo informativo que le dieron varios medios en nuestro país. La versión en inglés, que es la versión que efectivamente se pensaría que es una réplica directa, la de español, en ningún momento efectivamente, en ningún momento sentencian o dan como un hecho que Andrés Manuel López Obrador haya recibido como tal esa cantidad de dinero o tuviera siquiera conocimiento de ese presunto financiamiento. Lo que hace esa publicación simplemente es presentar un informe de los agentes de la DEA, un informe que fue desechado por la propia DEA y sobre todo por los fiscales de Nueva York, que cuando conocieron del mismo, y lo dice tal cual la nota de ProPublica, cuando conocieron la imagen, cuando conocieron las grabaciones, se sintieron profundamente decepcionados. ¿Por qué? Porque en un caso tan importante, pues no podías ir con ese tipo de pruebas. También la nota habla, y lo deja muy en claro, que esa investigación estaba cerrada como tal por parte de la DEA y que estos agentes tuvieron que seguir trabajando ellos solos, este pequeño grupo, sin llegar absolutamente a nada. A mí me parece que mucho de lo que vimos en las últimas horas no es responsabilidad como tal de Tim Golden, ni siquiera de ProPublica. Fue responsabilidad directa de la manera como en México se le dio el tratamiento a esa información. ¿Por qué? Porque desde que el titular de una nota, y ustedes no me dejarán mentir, y quien haya sido jefe editorial, jefe de redacción, lo sabe perfectamente, cuando tú colocas el titular entre signos de interrogación, desde ese momento ya no estás calificando de concluyente el texto que viene a continuación. Eso es muy importante entenderlo. Por lo tanto, cuando uno ve el titular de esta nota en su versión original y en su versión en español, en ningún momento asegura que Andrés Manuel López Obrador recibió dinero del crimen organizado. En ningún momento lo plantea como un hecho. Lo plantea ahí, y ahorita voy con ese punto si ustedes gustan. Pero a lo que voy es que realmente los que se dieron ese festín fueron los periodistas mexicanos que de forma muy perversa, extremadamente perversa, aseguraron y afirmaron lo que en ese trabajo jamás se afirma ni se asegura.
Es decir, tú leías, por ejemplo, Loret de Mola, más bien dicho, Loret de Mola ayer, decía, estamos informando de cuándo recibió López Obrador tal cantidad. Nunca se dice que de manera concluyente que hubiera recibido. León Krause incluso sale a darnos toda una perorata de distingos periodísticos y de la trascendencia periodística y todo este tipo de triquiñuelas verborreales que por lo regular utilizan para tratar de justificar sus mentiras. Ni hablar de Héctor de Mauleón, Héctor de Mauleón, que tuiteó constantemente dando como un hecho que se había recibido ese dinero. Cuando, insisto, bastaba con leer el texto. Bastaba con leer el texto para darse cuenta que nunca se llegó a ninguna conclusión. Perdóneme. Y ese es uno de los puntos que yo me parece que es muy importante destacar. Perdón, es que entró aquí un aire colado, pero bueno, que es muy importante destacar, porque esto que estamos viendo forma parte de una estrategia narrativa sumamente, pero sumamente maquiavélica, en donde la verdad es irrelevante, dicha por sus propios integrantes. El propio Raimundo Rivapalacio lo dijo no una vez, sino varias veces. La verdad no importa. Sergio Sarmiento lo dijo en un programa a nivel internacional. Si no nos dicen algo, tenemos derecho a especular. Ese es el tipo de periodismo que está haciendo la oposición, que está agarrándose de cualquier escenario, de cualquier perspectiva, para crear completamente un escenario muy negativo para las elecciones del 2024 con la intención clara y precisa de descarrilarlo. A mí me deja muy en claro este episodio el tipo de periodismo que se está haciendo en México por parte de la derecha y por parte de la oposición, en donde la rigurosidad ya desapareció completamente, en donde se dedican totalmente al chisme. Bueno, leí una cabeza en Twitter que me sorprendió porque decía, ProPublica publica que supuestamente el presidente recibió, dicen, un dinero por parte del Cártel de Sinaloa, según informes. A ver, ¿cómo? Mi mamá me dijo que mi abuelita me contó que mi tía me sostuvo. Eso ya es lamentable cuando se quiere hablar de periodismo. No se está haciendo ya periodismo, se está cayendo en un golpeteo ya sin razón, en ningún sentido, ya sin tener los pelos de la burra en la mano. Bueno, ni siquiera se tiene la decencia de ir a las fuentes. Yo acabo de platicar con Jesús García, precisamente que lo citaba de querido Carlos, y él me decía lo que acabas de compartir, Carlos, que él habló con Tim Golden y que Tim Golden le dijo eso, le dijo, a ver, nosotros nunca aseguramos nada, güey, o sea, en pocas palabras, nosotros jamás dimos por un hecho nada, nosotros dejamos que la gente tome su propia opinión, pero jamás nosotros tuvimos en ningún momento la intención de asegurar, ¿no?, que el presidente había recibido eso, y ahí está el texto para que ustedes lo valoren. Pero me parece que la respuesta más clara y contundente viene del propio Departamento de Estado. El Departamento de Estado que dice, a ver, eso se cerró hace 13 años. Pero yo insisto en esto, querido Manny, querido Carlos. El texto lo dice. Es decir, no había necesidad que el Departamento de Estado saliera a aclarar nada. El texto es muy claro. Los fiscales de Nueva York no aceptaron el caso. El caso lo cerró la DEA. El Departamento de Estado no le quiso entrar porque consideró que no tenía ningún sustento. A mí lo que me parece verdaderamente lamentable y perverso es la manera en la cual la oposición, a través de sus corifeos, se atreve a lanzar una campaña de este tamaño. Y yo quiero ver quién de todos ellos tiene el valor civil, por lo menos de decir, bueno, nos equivocamos. Ninguno. Si ustedes revisan ahorita las cuentas de Twitter de Mauleón, de Krause, de Loret, de Micha, de Pascal Beltrán, de López Dóriga, de todos los que se subieron a esta ola, ninguno se atreve a reconocer que se equivocó o que manipuló. Obviamente menos van a decir que se manipularon, ¿verdad? Ahora, aquí viene mi otro punto. ¿Por qué aparecer ahora? Hay un contexto. Los contextos para mí son muy importantes. Andrés Manuel López Obrador ojo con esto, la información es una filtración para Deutsche Welle y para Inside Crime, pero para este portal de ProPublic se supone que Tom Golden fue y checó más fuentes, revisó más fuentes, preguntó por todos lados para saber qué tan cierto era todo ello. Pero a final de cuentas es una información que parte de un origen bastante perverso, que es la DEA. Ajá. Bueno, aquí viene el contexto. ¿Quién es el único presidente en la historia de este país que le ha puesto freno a la DEA? Es Andrés Manuel López Obrador. El único que llevó a cabo una ley que les impide hacer lo que les venga en gana, como acostumbraban con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. Por supuesto que eso enervó a la gente de la DEA.
Por supuesto que eso provocó que la DEA se saliera de sus cabales y que constantemente lanzara este tipo de golpeteos. Hay que ver nada más las conferencias de esta señora Anne Milgram, que es la titular de la DEA, que se la pasa pegándole al gobierno mexicano. ¿Con qué finalidad? Generar una inestabilidad precisamente en el mismo. Entonces aquí estamos viendo un escenario en donde la prensa mexicana de derecha se sube a esta ola, lanza esta noticia como si fuera cierta, una noticia filtrada por la DEA que de esta manera se involucra directamente en las elecciones de nuestro país en el 2024, en donde va a tratar de influir y va a tratar de cobrar facturas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por una razón muy clara, y ni siquiera lo digo yo, no es una opinión, es información. La propia gente de la DEA, exagentes y actuales, han dicho que ellos prefieren trabajar con la estrategia de Felipe Calderón. ¿Quién es la única que ha dicho que va a reponer la estrategia de Felipe Calderón? La misma que se va a Estados Unidos a una gira artística, en pocas palabras, a ponerse de tapete y a ofrecer, como ya lo hizo hace unos días, a los empresarios gringos, el sector energético de nuestro país, que casualmente la Suprema Corte echa para atrás la reforma en esta materia que llevó a cabo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tan solo hace unas cuantas horas. Estamos en un escenario, y con esto concluyo, estamos en un escenario muy peligroso para las elecciones del 2024, en donde todos estos intereses fácticos van a jugar un papel y van a buscar en todos los sentidos imponer sus condiciones, haya sido como haya sido. Y en el caso de la DEA muestra precisamente cómo juega y de la forma como juega, que es una forma de verdad completamente delictiva, porque lanzar ese tipo de filtraciones para generar esta inestabilidad en la misma semana en que Jorge Ramos se presenta a hablar de que esto es una tragedia humanitaria y de que es una violencia apocalíptica, cuando, a ver, perdón que me enoje, pero que no me friegue Jorge Ramos, que no saben leer las cifras. Calderón recibió el país en 10,000 muertos anuales, lo dejó en 26,000. Este señor Peña Nieto lo recibe en 26,000, lo recibe en 36,000. Peña Nieto, López Obrador lo recibe en 36,000. Claro que va a tener 200,000 muertos, por supuesto, va a ser con más muertos en la historia, sí, pero la diferencia es que lo va a dejar en 30,000. ¿Es para cantar victoria? No, por supuesto que no, pero es un avance sustancial, porque pararon el alza y la bajaron. Entonces, si esto no lo quieren ver, es porque traen, por supuesto, consigna en la mano, porque como demostraron, tampoco quisieron ver cuando en la misma nota les están diciendo que los fiscales rechazaron las pruebas y que se cerró el caso. Correcto. Muchas gracias, estimado Jesús. Me gustaría para el público que nos está viendo en sus pantallas hacer una aclaración, porque de repente nuestros loops acaban y pareciera yo que estoy manoteando, estimado Jesús, como si estuviera molesto. Es que se nos desconectó el micrófono. Digo, para que no caigan malinterpretaciones ni nada. Ya volvimos a conectar el micrófono y fue por eso, no por otra cosa. No. Muchas gracias, estimado Jesús. Sí, porque luego, si no voy a salir dadas las circunstancias, y no, ¿para qué nos metemos en esos ruedos? Estimado Carlos. Te lo voy a poner así, mañana titular: Manuel Pedrero sabotea a Jesús Escobar. ¿Qué hubo, reportaje Latinos? Pues esperamos que no trascienda, no, al contrario, mucho amor y cariño, querido Jesús. Querido Carlos, me gustaría preguntarte sobre la respuesta presidencial. López Obrador afirma el día de hoy en la conferencia, y me parece curioso, no es contra los periodistas. Dice, no, aquí yo no voy a denunciar a los periodistas, sino al gobierno de los Estados Unidos. En un momento donde en los Estados Unidos hay una situación también bastante convulsa sobre el tema de la frontera, sobre declaraciones de Biden proponiendo cerrarla, sobre Greg Abbott, gobernador de Texas, desacatando las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en torno a las políticas migratorias. Es decir, hay presiones fuertes en los Estados Unidos en relación a la frontera y en relación a México. Connotaciones políticas sobre la supuesta filtración, Carlos. Por supuesto, recordemos, hay elecciones el 2 de junio en México, va a haber elecciones también en Estados Unidos. Joe Biden con unos números bajísimos de aceptación, teniendo todo en contra, no solamente de los republicanos, hay muchos de su propio partido que están en contra del ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
Y López Obrador, bueno, pues, de una manera política y con ese colmillo tan largo y retorcido que tiene, pues apunta los cañones hacia Estados Unidos, al Departamento de, ¿cómo se llama?, de Justicia. Y en un paréntesis, Manuel, porque es importante, creo yo, darle estos datos al auditorio. ¿Por qué se decidió cerrar ese caso? Porque el testigo colaborador, pues resulta que era un testigo estrella, colaborador también de Felipe Calderón y de Genaro García Luna. Pero ya se venía tramando todo esto porque el pasado 23 de enero, los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Paz Varela, en su programa a través de Sin embargo al aire, entrevistaron a la académica Guadalupe Correa y ahí se dio a conocer que en el Instituto Baker estaban sacando una narrativa donde presuntamente estaban ligando a Morena, obviamente al presidente López Obrador, con asuntos del narcotráfico. Pero ¿quién financia ese informe del Baker Institute? Pues resulta que es Claudio X González Laporte, padre de Claudio X González Guajardo, y entre otros más también el Consejo Mexicano de Negocios. Así es que, pues todo esto, como ya lo dijo también mi querido Jesús Escobar, pues llega Jorge Ramos, toda la narrativa que se sigue dando de que México está hecho un polvo, según ellos, pero no quieren reconocer, como ya lo dijo Jesús, pues ahí están los números. López Obrador se los dijo claritos a Jorge Ramos, pero ellos van a seguir con la narrativa porque es lo que quieren meter. Todo este golpeteo, un golpe blando que, insisto yo, que se viene dando ya desde hace bastante tiempo. La Corte sigue operando en contra de México, que no es en contra del presidente López Obrador. Y bueno, pues todo porque no saben cómo resucitar a quien desde un inicio pues, nació muerta la candidatura de Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República, que como ya le adelantó Jesús, va a Estados Unidos, lo anuncia hoy como voz cero, el impresentable de Ildefonso Guajardo, prófugo, lo metieron con calzador como diputado federal para que pues siguen engañando a la gente. La inmunidad no es sinónimo de impunidad, la inmunidad se da en asuntos legislativos, pero bueno, ¿a dónde va a ir? A ponerse efectivamente de tapete, no solamente ante medios de comunicación golpistas estadounidenses, como es el Washington Post, como es el de New York Times, etcétera, etcétera, sino que va presuntamente invitada Xóchitl Gálvez por políticos estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, pero ya también fue descubierta aquí en México que Xóchitl Gálvez imploró que la recibieran. Es a lo que va, se va a reunir con organizaciones, pues entre otras la USAID, que sigue operando para desestabilizar México, para desestabilizar esta próxima elección, y pues sigue la Embajada de Estados Unidos en México desestabilizando porque desmienten al Gabinete de Seguridad Pública, desmienten a la propia canciller Alicia Bárcenas, diciendo presuntamente que pues eso de que hay narcotraficantes que utilizan armas de uso exclusivo del ejército estadounidense, lo desmiente el embajador, pero no da ninguna prueba. Así es que pues es el golpeteo brutal que se va a seguir recibiendo en contra del gobierno de México, principalmente porque quieren tumbar ya, descarrilar la elección de Claudia Sheinbaum, y obviamente que no quieren tampoco que se cumpla con el plan C, Manuel. Jesús. Muchas gracias, estimado Carlos. Jesús, fueron muchas cosas que pasaron en tan poco tiempo que uno no puede evitar pensar que hay pues una coordinación, ¿no? Te escuchaba particularmente pasional con Jorge Ramos, estimado Jesús. Creo que hay una cosa interesante, ¿no? Que en medio está el tema del fentanilo. La respuesta del presidente López Obrador a Ramos fue que la verdadera crisis, ¿no?, de muertes se encuentra en los Estados Unidos por el tema del fentanilo.
¿no? Y que ha sido pues una de las luchas, ¿no? De estas organizaciones de la DEA y que ahora está en el ojo del huracán por parte del gobierno de los Estados Unidos. Que venga una respuesta como esta, tan solo unos días, de hecho al día siguiente, ¿no? Porque empezó a circular en la tarde, en la mañana de ayer, ¿no? Jesús, pues resulta en un timing interesante. Entonces me gustaría preguntarte, más allá de las connotaciones políticas que pueda tener en México, ¿cuáles son las que lo tienen Estados Unidos? Ahora con una Xochitl Gálvez que en efecto anuncia una gira por los Estados Unidos, allá por Nueva York y por otras zonas de la Unión Americana. Jesús. Este tema del fentanilo es muy interesante porque nos muestra precisamente, Manny, Carlos, la enorme hipocresía de Estados Unidos en la mal llamada guerra en contra de las drogas. ¿Y a qué voy con esto? La crisis de fentanilo la creó el propio Estados Unidos, la industria farmacéutica, afectando precisamente a su población. No fueron los cárteles de la droga los que pusieron en un principio ese producto en manos de una enorme cantidad de personas. Fueron los propios médicos, la propia industria farmacéutica, y todo esto avalado por las propias leyes de los Estados Unidos. Hasta que esto tronó, digamos de esta manera, fue que trataron de poner un orden, pero ese orden ya se da cuando crearon, fíjense lo perversos que son, crean el mercado de adictos, que siguen nutriendo, por cierto, porque siguen otorgándoles sellos a través de ONGs a las personas adictas que están en Kensington y en estos lugares, Skid Row y todo ello. Siguen siendo ellos los que están surtiéndoles esas drogas. ¿Por qué? Porque son personas que ya no pueden dejarlas, es decir, siguen manejando el mercado de los adictos a su antojo desde el punto de vista legal, y también lo hacen desde el punto de vista ilegal, porque a final de cuentas, ¿quiénes son parte medular en el tráfico de las sustancias que llegan para producir el fentanilo? Ojo, la DEA hipócritamente ha jugado con las cifras y ha dicho, el problema son los chapitos. Por supuesto, yo no voy a defender a los chapitos, ni mucho menos, pero ahí están los números nuevamente. La gran cantidad de precursores para la producción de fentanilo, ahí están los datos. Insisto, no es opinión, es información. Llega a través de Canadá, por el lado de Canadá. Entonces, yo no estoy viendo de China para Canadá. Yo no estoy viendo que Estados Unidos o la DEA criminalice a ningún narcotraficante canadiense. Y sin embargo, son ellos de donde se está entrando la mayor cantidad de ese tipo de precursores. Pero no solamente eso, ahí está la historia también de un subdirector de la DEA que fue asesor de los principales responsables de esta crisis de fentanilo, que es de las farmacias. Pero digo, era nada más ni nada menos que subdirector de la DEA. Y siguió siendo subdirector de la DEA cuando estaba en medio de toda esta discusión de la producción de fentanilo, y los asesoró precisamente para enfrentar mejor las acciones que había judicialmente en su contra. Es decir, la misma gente de la DEA trabajaba de la mano de la industria farmacéutica en la distribución del fentanilo en el mercado norteamericano y en la producción de la misma. Entonces ahí nos damos cuenta precisamente de cómo esta producción, distribución de esta droga que ha generado tantas y tantas y tantas muertes no es otra cosa más que una creación de su propio país que supuestamente quiere controlar, que son los Estados Unidos, y que es mucho más fácil criminalizar, por supuesto, al resto del mundo, y sobre todo irte directo contra los villanos favoritos, que son los cárteles de la droga, particularmente en este caso, los Guzmán Loera, los Guzmán, perdóneme. ¿Por qué? Porque ya son las personas perfectas para agarrar de piñata en todos los sentidos, y te lo van a aplaudir en todos lados. ¿Por qué? Porque si hay un apellido que para los Estados Unidos simboliza lo peor de lo peor en el mundo criminal, es precisamente el de Guzmán, y sobre todo, por supuesto, el de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, quien, por cierto, pues ya tienen detenido desde hace tiempo, ya tienen condenado, ya Ovidio lo tienen detenido, lo tienen ahí esperando sentencia, y no ha pasado absolutamente nada con el fentanilo. ¿Por qué razón? Porque siguen operando de la misma forma. A mí me parece que el tema del fentanilo, querido Manny, querido Carlos, es el mejor ejemplo de esta enorme hipocresía por parte de los Estados Unidos, de la manera como utiliza la mal llamada guerra contra las drogas de forma intervencionista para alterar la estabilidad de los países, para golpear las democracias que no le conviene a Estados Unidos o que van en contra de los intereses norteamericanos. Ahorita decía algo, Carlos, muy importante. Efectivamente, lo que destacó la doctora Guadalupe Correa en esta charla con Alejandro y Álvaro, y que ya lo había comentado en otras ocasiones, incluso con su servidor lo platicó también a fondo y en otros medios, en donde este tipo de ONGs o de los famosos tanques de pensamiento
que tienen muchos años operando, responden, por supuesto, al interés del neoliberalismo y del gobierno norteamericano. Es decir, se dedican a crear narrativas que justifiquen, que normalicen los despojos por parte de Estados Unidos y la instrumentación de un sistema económico a todas luces fracasado para las grandes mayorías. Aquí lo que está interesante, y aquí se une la pinza, es que sean precisamente los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, que han sido sumamente críticos de la Cuarta Transformación, los que estén financiando estudios que vinculan al gobierno de López Obrador con el narcotráfico. Que la propia DEA hable de que es el cártel de Sinaloa el principal productor del mismo, y que en esta nota filtrada por la DEA se acusa a López Obrador de haber recibido un financiamiento del propio cártel de Sinaloa, cuando, ojo, nada más para dejarlo en claro y haciendo historia, el cártel de Sinaloa, dicho por el propio Vicente Zambada y sobre todo valorado por diversos exagentes de la DEA, es el cártel con el que trabajan las agencias norteamericanas. Entonces no es un cártel que ande por ahí en la vida como generación espontánea, es un cártel para que trabaja directamente con la DEA, con la CIA. Mejores ejemplos, cuando se cayó en la avioneta en donde viajaba Joaquín, donde iba la droga del cártel de Sinaloa, esa avioneta resultó, eso en Yucatán, si no mal recuerdo, en la década de los 90, a finales de los 90, principios de los 2000, ustedes recordarán que esa avioneta pertenecía a la CIA. En esa avioneta trasladaban a presos políticos, fue en la década de los 2000. ¿Y quién creen estaba utilizando esa droga? El cártel de Sinaloa. Y esa avioneta, por su placa, era donde trasladaba la CIA a los prisioneros. Lo vimos con el cártel de Guadalajara en su momento, que derivó del cártel de Sinaloa en el tema de los contras nicaragüenses. Entonces, es una organización criminal que históricamente ha respondido a los intereses de la DEA y la CIA. Y es esa misma organización criminal a la que utilizan para generar el entorno del fentanilo y para generar un presunto financiamiento que, ojo, con esto concluyo y bien lo señalaba Carlos, el testigo estrella, que no es otro tipo más que su nombre clave, Jennifer, es un tipo que metió a la cárcel a personas inocentes como el comandante Herrera Valles, que creó mentiras al respecto cuando Herrera Valles señaló a García Luna de tener vínculos directos con el crimen organizado, a tal grado que su caso se cayó en cuanto se fue Calderón del poder, porque Peña Nieto ni siquiera pudo mantenerlo porque las declaraciones de este señor López Nájera eran simple y llanamente una mentira. Era el hombre que trabajaba con García Luna y con Calderón, y en esta nota que quiero mencionar, que los agentes de la DEA dicen que Calderón colaboraba muy bien, que Calderón colaboraba efectivamente, y a García Luna ni siquiera lo mencionan, cuando García Luna está en la cárcel por narcotráfico. Entonces me parece que queda muy claro cómo se están jugando ya las fichas, y será responsabilidad de cada uno de nosotros, por supuesto, poder contrarrestar desde la trinchera este tipo de narrativa que, insisto, es muy peligrosa por el nivel de intervencionismo que se está llevando a cabo y el deseo de trastocar un proceso que a todas luces tienen perdido, ¿no? Así es, vamos a estar atentos de cualquier actualización, estimado Jesús, estimado Carlos. La verdad es que ha sido un tema muy intenso en cuestión de horas, y así tal cual como lo que llega rápido, pues también se desinfla rápido, y por lo que veo en redes sociales, pues hay hasta usuarios que comparten comentarios del estilo: ni chance le dieron a Xóchitl Gálvez de redactar la denuncia, será para la próxima. Pues sí, vamos a ver también cómo va evolucionando todas y cada una de estas maniobras ahí en redes sociales. Ya saben, la inventiva del mexicano que nunca se acaba. Le agradezco mucho a los dos por estar en esta su casa, como siempre, en miércoles, aquí en Reporteros MX. Estimado Carlos, te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis, y te pido por favor que nos acompañes nuevamente en otra edición y que nos compartas tus redes sociales. Muchas gracias, mi querido Manuel Jesús. Un placer estar con todos ustedes, con tu auditorio. Los invito a que nos acompañen en Carlos Aguirre Informa. Es un medio de comunicación digital, multiplataforma, independiente, progresista y liberal. Transmitimos de lunes a viernes a las 8 de la mañana, de lunes a jueves a las 9 de la noche. Y bueno, pues nos encuentra así facilito, Carlos Aguirre Informa, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Ojalá que nos puedan acompañar. Ahí estamos ya logrando llegar a los primeros 5,000 suscriptores en nuestro canal en YouTube. Ojalá que las personas nos puedan apoyar. Queremos seguir creciendo más. Pues ahí los esperamos en esos horarios. Y pues a título personal, Carlos Aguirre Romo, pues me encuentran en la mayoría de las redes sociales. Algunas no las manejo muchote, pero ahí vamos poco a poco haciendo nuestra lucha. Un fuerte abrazo para todos.
Muchas gracias, estimado Carlos. Te envío un fuerte abrazo, calientito, calientito en esa gelida Zacatecas, como siempre. Muchas gracias, estimado Jesús. Y en el mismo sentido, gracias, maestro. Te invito a que nos compartas tus redes sociales. No, hombre, el agradecido siempre soy yo, mi querido Manny, por este apreciado espacio que valoro muchísimo al lado tuyo y de Carlos. Una disculpa por la intensidad sobre el tema de Jorge Ramos, pero bueno, es que hay asuntos que de repente uno se indigna por la facilidad con que se miente, con el afán de defender muchos intereses que van en contra de cualquier principio mínimo que debe de regir en el periodismo. Pero, por supuesto, mira, está nuestro canal de YouTube, es que les agradezco muchísimo que nos acompañen, que sean parte del mismo. Estamos subiendo contenido, por supuesto, todas las noches, a partir de las 8:30, después de las 21:30, en las mañanas también, alrededor de las 11 de la mañana. Y si me permiten, mi querido Manny, hoy, por supuesto, vamos a abordar este tema desde esta óptica en torno a la manipulación por parte de los diferentes medios de comunicación, los diferentes intereses norteamericanos, por supuesto, cómo se va creando esta estrategia. Y vamos a tener también, por supuesto, regularmente entrevistas en donde tratamos de abordar, de profundizar pues todo y cada uno de los detalles que se van generando en el acontecer nacional e internacional. Y en nuestro canal de TikTok, en donde les agradecemos muchísimo que siempre estén pendientes, que nos sugieran temas, que nos permitan participar e interactuar con ustedes. Igual, ambos Jesús Escobar Tobar. Y bueno, nuestra cuenta de X, @jet1403, en donde hemos estado muy activos y ya con nuestro buen caudal de bots atrás y trolls, siempre recordándonos nuestra podredumbre periodística, dirían por ahí. Sí, preocupémonos el día que no aparezcan esos bots, estimado Jesús, porque ese día que no aparezcan es... Exactamente. Muchas gracias, querido Jesús. Muchas gracias, querido Carlos. Les envío un fuerte abrazo a los dos y estamos en contacto. Abrazo. Son los maestros Jesús Escobar Tobar y Carlos Aguirre Romo hablando con nosotros sin más.